Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otra noche de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta noche de miércoles. Ya es 25 de febrero del año 2026. Hoy vamos a hacer un programa particular, un programa creo que único. No sé si lo vamos a repetir en otra situación, pero como consecuencia un poco de lo que ocurrió en este mismo programa, en esta misma silla estuvo una noche el doctor José Fernando Duarte, presidente de la ANEAES. Y en una dinámica que tenemos acá que la gente ya conoce de mostrar un par de fotos, le habíamos mostrado la foto del expresidente Alfredo Stroessner y él primero comenzó a hablar de las bondades de aquella época, entonces yo le repregunto diciéndole, pero también mató gente, exilió gente, torturó gente y él me había dicho menos que los gobiernos liberales citando una época anterior a la época de Stroessner. Y después le repregunto, pero en su lápida ponemos el otro dictador y él decía, no, para mí fue un presidente constitucional. Y eso generó un revuelo. Yo tengo contabilizado cerca de 20 días en los que el tema estuvo realmente en el tapete, una cuestión monotemática en todos los programas de radio, en todos los programas de televisión, en todos los espacios también de prensa escrita. Le llamaron de todos lados, debatió, la gente le criticó, muchísimos le aplaudieron también, hay que decir. La platea está bastante partida cuando hablamos de la época de Alfredo Stroessner y como consecuencia de esto, en un momento dado, tomo contacto con el señor que nos acompaña esta noche. Él es don Rubén Jure Yunis, es escritor, es autor del libro que tengo en la mano, que se llama El Electo, y como subtítulo tiene la expresión El Progreso Silenciado. Don Rubén integró el Rotary Club de Encarnación Norte, de hecho vino para grabar este programa desde la Perla del Sur, desde la verdadera Perla del Sur, porque Encarnación es la verdadera Perla del Sur, hay una discusión ahí con Pilar, pero hay que seguir dándole el título justamente a Encarnación, y él integra lo que se conoce como la Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay, que es un estamento de estudio, hay que decir. Bueno, don Rubén, suena mi teléfono un domingo al mediodía, estaba prendiendo el carbón para preparar el asado y como era un número desconocido, yo siempre explico en radio que yo siempre atiendo los números desconocidos porque pueden ser una urgencia o una llamada. Sin embargo, los números conocidos uno puede devolver la llamada cuando está más libre. Atiendo la llamada y se presenta don Rubén y me habla de su libro, El Electo, El Progreso Silenciado. Hablamos creo que como media hora, ¿verdad? Y yo termino la charla diciendo, don Rubén, y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en muchos puntos, porque acá en el libro, por ejemplo, vi un poco la diferencia entre memoria e historia, que son dos cosas diferentes. Bueno, una cosa es la memoria, otra cosa es la historia. Pero, lógicamente, la que a mí me contaron en mi casa por la vivencia familiar, la que yo escuché en la escuela, la que fui debatiendo con un montón de actores políticos, a mí me deja una postura con relación a lo que fue la época. Hasta acá me cuidé de catalogar como dictadura y compañía porque eso lo vamos a hablar. Pero yo tengo una postura con relación a esa época en la que fue presidente Alfredo Stroessner, creo que fueron 35 años de presidencia. Y estoy seguro que no nos vamos a poner de acuerdo. Y me puse a leer el libro hasta donde pude, porque tuviste, don Rubén, la gentileza de enviarme el libro, te agradezco mucho. Está fantástico el libro, tiene mucha historia que yo jamás escuché, jamás leí. Y lógicamente tengo la conciencia de que acá está escrito un montón de cosas con las que estoy seguro que no voy a compartir, pero de eso se trata. Porque si algo le criticábamos en aquella época era que no había posibilidad de discutir, de debatir y disentir, después vamos a dar tu opinión al respecto, pero yo particularmente elijo respetar al que defiende aquel régimen, al que cataloga de otra manera, al que para mí fue un dictador, porque de ello se trata, que podamos debatir entre paraguayos, podamos aprender juntos, podamos hablar de la historia y podamos tolerarnos y respetarnos entre todos. O sea, esa es la primera aclaración que quería hacer. Don Rubén Said Jure Yunis, ¿cómo está, don Rubén? Buenos días, señor Gustavo. Buenos días a la distinguida de la audiencia y de la radio, si es que está en radio también, en el programa Frente a Frente con Gustavo Recalde. Para mí es un honor y agradezco la oportunidad de hablar de este tema, porque es un tema que por muchos años me venía inquietando. Exactamente.
comencé a escribir el libro, a volcar mis pensamientos en el papel un 16 de julio del año 2023. Y terminé de escribir este material de 495 páginas y tuve que hacer muchos recortes. Muchos. Porque para comprimir en 500 páginas. En menos de 500 páginas. Y en un momento dado pensé hacer en dos tomos, porque las 900 páginas ya era mucho, iba a ser un libro incómodo de leer. Sí, un libraco diría la academia. Sí. Bueno, y finalmente terminé el trabajo y este es un libro para que la ciudadanía entienda, es un libro de historia del Paraguay. Desde un poco para que entendamos el comportamiento del ser humano, tuve que remontarme a los primeros conocimientos que tenemos de la actitud de los seres humanos desde que aparecieron, desde que tenemos memoria. Eso como una introducción para que entendamos la naturaleza. ¿De dónde venimos? De dónde venimos y la naturaleza del comportamiento. Ahí deducimos que en las primeras organizaciones ya se notaba la necesidad de alguien que lidere al grupo. Primero a la familia, después al grupo, después a la tribu y después a las naciones que fueron surgiendo con el paso de, no de años o decenas de años, centurias o milenios, sino que a lo largo de edades. Es nuestro origen, claro, es muy antiguo. Bueno, el electo, la palabra electo es antónimo de dictadura. Sí. Ahí está la primera polémica. La primera polémica y eso es lo que busca el libro. Claro, y ahí te quiero preguntar, yo te voy a interrumpir muy poco. O sea, si sacamos, ve que ahora en el fútbol le puede salir el porcentaje de posesión del balón de cada equipo. Si hacemos ese ejercicio puesto, quiero hablar menos del 5%. Quiero que casi toda la atención esté centrada sobre lo que vos podés compartirnos, porque de hecho la idea es, la dinámica va a ser centrarnos en el libro. Pero voy a tirar una pregunta como disparador. El libro está dividido en varias partes y en lo que se considera la segunda parte arranca justamente en la época, arranca en 1954. Y dice el inicio de la democracia en Paraguay y describe cómo que Alfredo Stroessner trae la democracia a Paraguay. Ahí te pregunto, si la llegada de Stroessner al poder fue el inicio de la democracia en Paraguay, ¿qué había antes de Stroessner? Bueno, el Paraguay vivió, desde que terminó la guerra del 70, una enfermedad que se llama, en términos científicos se le dice síndrome. 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 El síndrome de la guerra. De la guerra constante. De la guerra, de cualquier guerra. Sí. Vos te vas a la guerra ¿con qué fin? ¿Para matar o para morir? Entonces, la vida del ser humano pierde la trascendencia que debería tener. Y así nos fue desde la guerra del 70 hasta el año 1954. El Paraguay vivía en ese estado, con ese síndrome a cuesta de matar o morir. Y mataban por cualquier cosa. Los legionarios, que fueron los primeros gobernantes del Paraguay, incluso antes de terminar la guerra, ya en 1869 constituyeron un gobierno provisorio, ninguno sobrevivió a la década siguiente. Ah, mira, ese es un buen dato. Y ninguno murió de muerte natural. Todos fueron muertos. Todos fueron asesinados por sus propios compañeros, por sus propios amigos, que en un momento estaban en el mismo grupo y en otro momento eran contrincantes. Ni corto ni perezoso. Nosotros formamos un equipo. Sí. Aquel señor es un obstáculo para nosotros. Hayayucana, Jauyucama. Eso era norma. Eso era la norma. Es decir, el primer apaño
que tuvo ese comportamiento fue una constitución inapropiada para el Paraguay. La constitución de 1870. Sí. ¿Cuál era la población que quedó viva en el Paraguay después de la guerra de 1870? Eran mujeres y niños. Algunos ancianos y un montón de niños. Los niños no le podés ocupar para trabajar, no le podés esto, y pasaban necesidades tremendas. Era una forma de vida increíblemente fea la que tenían los paraguayos. Y ahí surge la figura de nuevo de la mujer paraguaya. Las reconstructoras, las residentes. Sí. En todo momento de nuestra historia la mujer paraguaya sobresale y le rindo un tributo y un saludo en estos días. Ayer se habló mucho de eso porque fue el Día de la Mujer Paraguaya. Bueno, mi respeto para las mujeres paraguayas, porque ellos fueron los que nos ayudaron a reconstruir este país. Entonces, ese tiempo transcurrido de la guerra del 70 hasta 1954... 80 años. 80 años vivimos bajo ese signo. Con un paréntesis que fue el tiempo de la guerra del Chaco. Sí. 1932 a 1935. 35. Moneda más, moneda menos. ¿Qué mostramos ahí? Que el Paraguay tenía, los paraguayos sobrevivientes tenían un potencial que si contaban con un buen dirigente, con un buen presidente, vamos a llamarlo así, podía hacer maravillas. El pueblo paraguayo, no solamente los que combatieron en el frente, esas mujeres trabajadoras, esas comisiones de aprovisionamiento, todo el pueblo paraguayo sumó su granito de arena para que esa fuera una guerra victoriosa. Sí. Y ahí quedó demostrado que el pueblo paraguayo... Allí hubo unidad. Hubo la unidad. El Colorado se olvidó, el cívico se olvidó, el radical se olvidó de sus peleas internas y se pusieron la tricolor. Ahí te quiero pedir la primera calificación. Entonces, en ese trance, ¿cómo catalogas a José P. Ullari, que fue lo del 23 de octubre de 1931, Eligio Ayala, Eusebio Ayala, el mariscal Estigarribia, que son justamente referentes del liberalismo con el paso del tiempo? Bueno, los que lean este libro van a encontrarse con la sorpresa de muchos documentos inéditos. El admirable y admirado Eligio Ayala renunció a su membresía del Partido Liberal asqueado del comportamiento de sus correligionarios que solamente querían ocupar cargos públicos, según sus palabras, que ustedes lo pueden leer en este libro, de que solamente querían acceder al poder para llenarse los bolsillos, él y su gente. Don Teodosio González, el doctor Teodosio González, que murió en 1932, liberal, el que escribió el Código Penal paraguayo que estuvo vigente hasta el año 93 y que fue cambiado, y consideró uno de los errores que pudo haber cometido el gobierno de Guasmosi, fue haber aprobado un código penal, sí, igual que aquella Constitución de 1870, que a nosotros los paraguayos no nos sirvió de nada y no nos sirve de nada. No, después se volvió a cambiar en el 2000. No se cambió todavía. No, la del 93 tiene un montón de reformas en el 2000. Reformas, sí. Pero, ¿qué ocasionó ese código? Hoy la ciudadanía reclama. Los ciudadanos buenos, los ciudadanos honestos, la mayoría de la gente vivimos presos en nuestras casas. Y los delincuentes andan libres. Y los delincuentes tienen derechos humanos. Y el resto de las personas, los millones que somos hoy, 6 millones de habitantes, nosotros no tenemos derechos humanos. Nadie nos defiende. Un código penal excesivamente garantista. Es garantista del derecho individual, sí, y se olvida del derecho general de la población. Teodosio González
le reclamaba a los dirigentes de su partido: estamos olvidando a ese pueblo, los utilizamos solamente cada vez que tienen que pagar algún impuesto, que tienen que hacer su conscripción vial para ir a corpir en la calle, o para las peleas internas que nosotros lideramos, los dirigentes. Y después el pueblo le importó un comino a los dirigentes durante 80 años. Y en eso coincido con José Ayala, de que era un desastre el Paraguay. Con José Fernando Duarte, de que ese fue un tramo, porque él dice menos que los gobiernos liberales. Pero obvio, era obvio. Y también son 80 años contra 35 años, que hay que tener en cuenta, claro, y analizar pero también. Ahí quiero interpelarte con una situación, ¿verdad? Estuvo anoche el ex senador Miguel Agdom Saguier, Tito Saguier, conversamos con otros también en su momento, y todos defienden aquel tramo liberal diciendo: ellos nos endilgan muertes en época revolución versus muertes civiles como la de Stroessner. O sea, ellos dicen, no se puede comparar porque en esa época estábamos en revolución y con Stroessner no estábamos en revolución. O sea, esa es una falacia lo que dice este señor. Es una falacia. Porque yo quiero que... Y me dijo que, Tito Saguier me dijo, el Partido Liberal no tiene ningún legionario. Y el Partido Liberal está lleno de legionarios, también me dijo. Bueno, en aquel tiempo la gente no sabía lo que era ni lo que quería. Y muchos legionarios abdicaron de su legionarismo cuando se enteraron del contenido del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Muchos legionarios. Pero eran gente idealista que no aterrizaba, que no pisaba tierra, como muchos dirigentes políticos de hoy día, que piensan que los ideales se pueden aplicar fácilmente entre seres humanos que no tenemos formación, que no tenemos educación suficiente para vivir bajo regímenes de esa naturaleza que ellos pretenden incorporar. Y voy a repetirte las palabras y te voy a leer las palabras proféticas, pero que ya tenía su importancia y aplicación en aquel tiempo. Decía don Carlos Antonio López. El libro tiene un montón de reflexiones. Sí. Decía don Carlos Antonio López en aquel tiempo, cuando el prócer de la independencia, Juan Bautista Rivarola, viene en un congreso que se hizo en el año 1842 y se fueron nombrados cónsules don Carlos Antonio López y el cónsul, no me viene el nombre, disculpen, ya me va a venir, su compañero cónsul, el militar, se hace el congreso. Y viene Rivarola y pide la palabra y dice: acá yo traigo una copia de la Constitución Argentina y propongo que esto se apruebe. Y le dice don Carlos Antonio López, con todo el respeto que se merecía un prócer de la independencia, pero con una firmeza que le caracterizaba a don Carlos Antonio López, le dice: no es el momento oportuno de dictar una constitución. Las circunstancias críticas en que se halla el país, pobre y falto de personas habilitadas e instruidas, torna necesario la creación de un gobierno asaz fuerte para mantener el orden y la tranquilidad pública. Esto lo dijo don Carlos Antonio López en el año 1842, habiendo sido ya elegido cónsul de la República del Paraguay. ¿Y por qué estábamos tan faltos de personas habilitadas e instruidas en el Paraguay en aquel tiempo? ...270 y pico de años duró el periodo colonial. Sí.
teníamos un rey que nunca le vimos, que nunca le conocimos, que nunca vino a América, pero a través de su representante gobernaba de forma autoritaria. A distancia. El paraguayo nunca se preocupó de gobernar. El pueblo, me refiero al pueblo. Las élites siempre existieron y eran las élites gobernantes y generalmente eran españoles. El primero que se dio cuenta de esa realidad, y coste que probó todos los sistemas de gobierno que se podían probar, el doctor José Gaspar Rodríguez Francia, padre de la patria. El único pensante que había entre todos los próceres de la independencia. Quizás había otros. El doctor, dicen que eran muy jóvenes también. Fernando de la Mora dice que eran muy preparados, y también el otro prócer, el militar, que, disculpen señores, porque la edad no viene sola, son 77 años y ya comienzo a perder parte de la memoria. Nombres tan simples de recordar. Bueno, el doctor Francia creía en la República. Y en la República una de las formas de gobierno es la democracia. El primer gobierno que se constituyó en el Paraguay en 1811 fue un triunvirato. Y la primera resolución que tomó fue convocar a un congreso con representantes del pueblo para que sea el pueblo el que tome las decisiones ante las propuestas que pudieran surgir de la gente que estaba preparada para elaborar una propuesta. El primer Congreso de la República. El primer Congreso. Y se eligió un sistema de gobierno que se llamó la Junta Superior Gubernativa y se aprobó un reglamento de gobierno, pero en un Congreso. Es decir, que el Congreso se arrogaba a los representantes del pueblo, eran los que tomaban la decisión final. Las ideas las podían proponer cualquier ciudadano. Sí. ¿Y cómo era en calidad de debate ese Congreso? ¿Estaban los chaqueñitos, los yaminal, o era un Congreso calificado? No, era el pueblo paraguayo que no tenía ni una formación política. Eran gente de trabajo. Imagínate un Congreso. Hoy, fijémonos esta iluminación que tenemos, esta abundancia de energía que es uno de los motivos. Claro, ya era con vela. Que era con vela, y lampión en eso. Con querosén. No, querosén, había las medias naranjas high, que se ponía aceite o cebo y se le ponía una mechita, y con eso. Llegaba la tardecita noche y se tenía que suspender el Congreso porque era un peligro y no podía durar mucho tiempo porque la gente era toda gente laboriosa del campo que abandonaba su familia, abandonaba su chacra, y lo único que quería era retornar y que se resuelvan los asuntos que eran de su incumbencia lo más rápido posible para poder volver. Pero se respetaba a ese pueblo dentro de su ignorancia. Fue en un congreso que se resolvió crear el consulado a propuesta del doctor Francia. Fue un congreso el que decidió permitir que una dictadura entre a operar. Y la dictadura es una forma de gobierno republicana que tuvo su origen en la antigua Roma y que ya... Claro, que todo el pueblo le daba el poder a una sola persona. Sí. Bueno, ¿y cómo surge la idea de la dictadura? Porque antes de la dictadura era un consulado. Y son cosas que la gente no conoce porque no conoce la historia. ¿Quién era el otro cónsul con el doctor Francia? Fulgencio Yegros, el jefe natural de la revolución de 1811. Era el militar más preparado, más conocedor, y el sistema del consulado era que se tenían que turnar los cónsules. Durante 4 meses un cónsul, durante 4 meses el otro cónsul. El primer periodo le tocó a Rodríguez de Francia. Cuando le tocó el turno a Fulgencio Yegros
desesperado ante la inmensa cantidad de asuntos que tenía que él resolver como administrador del poder público del Paraguay, se desespera y le dice: yo no estoy preparado para esto. Venga, por favor, y hágase usted cargo. Yo me siento más cómodo en mis cuarteles con mis soldados y voy a garantizar de ahí que haya paz en el Paraguay. Y usted administre el país. Entonces, ante esa realidad, lo único que se le ocurre al doctor Francia para el próximo Congreso es proponer una dictadura temporal. Después, cuando se dio cuenta que era una pérdida de tiempo que sea perpetual, porque no se vislumbraba en el ambiente de la sociedad asuncena alguien que pudiera ejercer responsablemente el gobierno. Y se hace nombrar dictador perpetuo. Pero, ¿qué consecuencia tuvo la dictadura? Aparte de que hay gente que solamente le gusta mirar las cosas negativas, yo rescato lo positivo del doctor Francia. Le obligó al paraguayo que tenía que actuar como funcionario del gobierno a ser honesto a toda prueba. Le enseñó la responsabilidad y la honestidad. Cuando él muere y emerge don Carlos Antonio López, ¿qué encuentra? Una facilidad tremenda para tener los funcionarios del Estado. Todos caracterizados por esa honestidad irreprochable que aprendieron con el doctor Francia. Todo eso está en la primera parte del libro. Todo eso está. Pero para acercarnos un poquito a la parte que vamos a discutir más esta noche, ¿cómo encuentra el Paraguay Alfredo Stroessner en 1954? En 1954 a mí me tocó vivir. Yo era un niño. ¿Tenía cuántos años? Tenía 5 años. 5 años. Teníamos que irnos con mi hermana 2 veces a la semana a hacer una cola interminable frente a las panaderías para conseguir medio kilo de galletas. Y nos íbamos los ¿Cómo nos cuentan que es en Cuba, por ejemplo? Como que nos cuentan que es en Cuba o en cualquier otro país que está en una situación desastrosa. El Paraguay está un desastre. Había escasez de alimentos. El guaraní se depreciaba. Cada vez subían más los precios de las pocas cosas que había disponibles. ¿Y el dólar estaba a 126 guaraníes? No, todavía no estamos en esa época. Estaba menos. Pero se depreciaba. Y el paraguayo sufría un mal endémico que era la parasitosis. Tomábamos agua contaminada de los pozos, de los arroyos, de los manantiales, y vivíamos parasitados. Y yo cuento experiencias personales ahí, como en la escuela nos íbamos al baño y no podíamos, teníamos miedo de caernos en el pozo de la letrina porque estaba todo roto el baño. Y entonces la gente hacía sus necesidades alrededor del baño. Y vos te ibas. ¿Y qué era el paraguayo? El paraguayo era el primer síntoma de progreso en el Paraguay fue que el paraguayo comenzó a usar calzado. Antes de eso, el paraguayo vivía descalzo, el famoso pinandí. Yo tengo las fotos de mis compañeros de primero o segundo grado. En las fotos, toditos los paraguayos, menos 2, 3 personas, estábamos calzados. La maestra y 2 compañeros que usábamos calzado. Eran como los más pudientes. Los más pudientes. El resto todo descalzo, pinandí. Entonces, esa era la situación del Paraguay. El Paraguay era un desastre. ¿Y cómo fueron sus primeros años de gobierno? Bueno, lo voy a contar. Termina la revolución del 47. Sí. Es una revolución también por habernos doblegado ante exigencias del gran país del norte de que tenía que democratizarse el país. Se instala en el Paraguay lo que se llama la primavera democrática. Una apertura política, vienen todos los políticos de todo el mundo, entre ellos José Pegullari, que muchos dicen que fue al exilio perseguido por Stroessner,
lo que es una mentira, y voy a relatar eso porque es una mentira, y muchas otras mentiras que se le atribuyen al general Stroessner. ¿En qué desembocó la primavera democrática? En la guerra civil del 47. Con los Pinandí del 47. No con los Pinandí. Los Pinandí se presentaron a última hora para rematar el resultado de la revolución, porque el resultado de la revolución fue benéfico para Higinio Morínigo, que era el presidente, y ahí emerge de nuevo, después de 50 años, casi 50 años, el Partido Colorado otra vez con poder. ¿Por qué? Y todo está concatenado, todo tiene que ser explicado y contado. Después de la revolución, después de la guerra del Chaco, emerge una nueva clase sociopolítica en el Paraguay. La clase de los militares, que se dan cuenta, toman conciencia de esa guerra internacional que le tocó vivir y cómo cuando hay orden, cuando hay disciplina, cuando hay obediencia, cuando hay esfuerzo, cómo el paraguayo se puede ir adelante. Y se dio cuenta al hacer la comparación que los líderes civiles no servían para gobernar el Paraguay. ¿Qué hizo Eusebio Ayala al terminar la guerra? Esos militares que ya se les notaba esa inquietud respecto a los gobernantes civiles, les mandó al exilio Eusebio Ayala a la mayoría de esos militares, entre ellos Rafael Franco. Se hace la revolución en el 36, el 17 de febrero. Rafael Franco estaba en el exilio, pero su gente, que comulgaba con él en sus ideas, hacen la revolución y le esperan a Rafael Franco, que era el líder natural, y asume el poder. Y Rafael Franco se constituye en el primer dictador de facto. Y yo quiero que se entienda la diferencia entre la palabra de facto y de iure. El doctor Francia fue un dictador de iure, legal, legítimo. ¿Por qué? Porque fue electo por un congreso que representaba al pueblo. Y que había decidido conferirle a una sola persona todo el poder de la República. Sí. Sin embargo, el coronel Rafael Franco fue un dictador de facto, porque aparte de abolir la vigencia de la Constitución de 1870, con excepción del capítulo que se refería a la administración de la justicia, proscribió el funcionamiento de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, de todos los clubes y de cualquier otra organización civil que no emane directamente del gobierno de la revolución. Y en ese momento estaba en boga en Europa, estaba el fascismo y el nazismo. Identifica al gobierno de la revolución con la Europa fascista. Eso está documentado, eso está acá en este libro, El Electo se cuenta. ¿Y qué hace Rafael Franco? Le envía a todas las personas que pudieran molestarle en la ejecución de su gobierno dictatorial, le envía al exilio. ¿A quién le envía? Le envía a Eusebio Ayala, le envía a don Pedro Ullari, le envía al general Estigarribia, el exitoso conductor de la guerra del Chaco, le manda todo al exilio. Y le manda al exilio al presidente del Partido Comunista del Paraguay. ¿Quién era el presidente del Partido Comunista? Era un joven idealista que pensaba que la panacea, como muchos piensan o pensaron en aquel tiempo, estaba en el Partido Comunista, la filosofía comunista. ¿Quién era ese joven? Promisorio, don José Asunción Flores, creador de la guaraña. Fue al exilio por orden del coronel Rafael Franco, presidente del Partido Comunista.
Y ahí quiero hacer una colación. Claro, porque lo que mucha gente dice es que José Antonio Stroessner se va al exilio ya con Stroessner. Y se fue antes, se fue mucho A antes. eso me refería cuando demasiadas mentiras se manejan hoy día por desconocimiento de la historia. José Asunción Flores, Agustín Pío Barrio, Demetrio Ortiz, Luis Alberto del Paraná y otros artistas, ¿dónde surgieron? ¿Dónde se consagraron en su arte, en sus capacidades? En el extranjero, porque en el Paraguay no era el ámbito apropiado. ¿Y el caso de Roa Bastos? Y Roabato también. La famosa foto llegando a la terminal de Buenos Aires con la maleta. Sí. Yo desconozco exclusivamente si Roabato fue al exilio antes o después de Stroessner. Tuvo dos exilios. Bueno, entonces... Uno sí fue durante el sí o sí, el otro podemos discutir, porque el segundo fue sí o sí en la época de Stroessner. Bueno. Y el exilio hay de dos clases. Hay el autoexilio y hay el exilio forzoso. O sea, mi papá, por ejemplo, es un exiliado que vino de Siria en 1910, con 17 años. Nunca más volvió a su país. Y sus hijos somos todos paraguayos. Hay una descendencia contabilizada en mi libro anterior de 280 descendientes de mi perfinado padre. Él no volvió a Siria. Él no volvió a Siria. Bueno, el exiliado va al exilio y donde fuera que sea, forzoso o por propia decisión, por cuestión laboral, o de salud, económico. Todos se van y emergen, surgen y viven y se adaptan al país que le acoge. No es una maldición el exilio. Muchas veces es una necesidad. Méndez Fleita. Epifanio Méndez Fleita. Epifanio Méndez Fleita. El propiciador de la revolución del 54. Fue enviado al exilio por el gobierno porque Epifanio Méndez Fleita era un conspirador nato, político. En ese tiempo todavía el paraguayo estaba contagiado que el hacer política es conspirar. Y lo escuché decir más de una vez a Euclides Acevedo, Calidad la Vega, dicen que la conspiración es... La conspiración es natural en el pueblo. Pero llevar al extremo de que utilizar la conspiración para que se maten entre sí hermanos paraguayos, eso ya no es aceptable. Porque ese es utilizable. O sea, ese sí fue un exilio resuelto por Stroessner y un exilio necesario para vos. Y claro, por supuesto. Porque el paraguayo necesitaba de la paz. El paraguayo necesitaba, comenzando con el mismo Stroessner, de curarse del síndrome de la guerra. Stroessner participó en la guerra del Chaco, artillero. ¿Cuántas balas habrán matado a cuántos bolivianos? Y después participó en la revolución del 47. ¿Cuántos connacionales murieron? Y primero él tenía que domarse a sí mismo, con curarse de esa enfermedad. Y tenía que curarle al resto de la gente. Que ya no se puede vivir con esa forma. Esa época de 1954 a 1989 tenía un lema que combinaba dos palabras, paz y progreso. En el libro vi que el progreso en ese entonces estaba muy vinculado a los avances que están acá detallados. Creo que es el mejor detalle que yo vi hasta acá de la época de Stroessner, el tema económico. Y paz estaba relacionado a lo que vos decís, que había que pacificar el Paraguay. Sí. Pero ¿cómo ponemos eso sobre la mesa en este sector? Y acá ponemos los archivos del terror. O sea, con la gente que, según los archivos del terror, que son documentos oficiales, no estoy diciendo yo. El archivo del terror es el mejor documento que existe de que nada se hacía en secreto. Todo estaba documentado. Y no hace falta ir al archivo del terror. Léele a Milda Rivarola, que publicó un libro que se llama La resistencia armada al gobierno de Stroessner. Y no hace falta ir al archivo del terror. Tenés que leer Prisión
tortura y fuga de Ventre Busarques, un ex militante Claro. del movimiento 14 de mayo. Claro, pero esos dos libros son opiniones. Sí. El Archivo del Terror son documentos oficiales donde consta la cantidad de Me va a disculpar, torturados. Milda Rivarola es documento, porque ella probablemente, extraído del Archivo del Terror, publica la nómina de todo lo que integraron el movimiento 14 de mayo. Documento con valoración personal. Yo insisto, el Archivo del Terror son cifras reales con nombres y fotografías de gente que fue muerta en el régimen de Stroessner. Y bueno, Sí. toda guerra, por eso dice Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es La el camino. paz es el camino. Cuando viene alguien Sí. a querer matarte, hoy día, te voy a decir, vos estás en tu casa y entra un ladrón. Salve de mato. Vos le matás con un revólver, pero él venía con un cortaplumas. ¿Cómo vos vas a saber cómo viene él y vos le matás? Y tu defensa, tu familia. Pero con esa no lógica, tiene... todos los muertos de la época de Stroessner son porque eran un peligro físico para el dictador. Claro, es así, así, señor. Porque ellos no venían. Y cuando vos lees el libro de Milda Rivarola y ves la foto y la lista de los armamentos. Todos eran subversivos. Todos eran subversivos. ¿Y Goiburu? Tenés que leer el libro de ¿cómo es que se llama el autor del libro? Lo tengo ahí. Tenés que leer todo el libro. Goiburu, ¿cómo es que se denomina el libro completo? Se llama El Insumiso. El Insumiso. Agustín Goiburu. Agustín Goiburu. Su hijo es mi amigo. Rogelio. No es Rogelio, es Rolando. El otro hijo, sí. Es mi amigo. Se va frecuente. ¿Y te acepta Hablamos. esta historia? No acepta. No acepta. No me va a aceptar. No, pues son hijos que nunca vieron volver al padre. Y nunca claro. encontraron el resto del padre para Bueno, darle una cristiana sepultura como tiene motivos suficientes. Vos respetás eso. Claro que respeto. Es primo de mi señora, amigo de mis hijas, mi amigo. Yo respeto. Pero cuando vos lees el libro que está inspirado en lo que ellos cuentan, Sí. 3 veces intentó asesinar a Lastro. Agustín Goiburu 3 veces veces intentó. asesinar a Lastro. Entonces su desaparición es para vos en defensa propia. No digo yo nada de eso, no puedo... Claro, vos contás detalles. Sí. Yo te digo, hay que leer el libro, hay que leer hay que leer el momento, la época, hay que leer el objetivo. Te voy a cambiar de ejemplo. El capitán Napoleón Ortiz estuvo preso 25 años. Sí. ¿De manera justa o de manera injusta? Yo no puedo juzgar eso, porque ese no es el objeto de mi trabajo. Pero en la lógica que vos planteás, pues don Rubén, vos planteás que había mucho peligro para el presidente Stroessner. Yo te voy a decir. Entonces, el general Alfredo Stroessner era un extraterrestre, te pregunto. Era un ángel. Era un santo. ninguno de esos creo que... No fue. Era un humano. Y un ser humano puede cometer errores, puede cometer equivocaciones. Yo digo acá, como jefe militar, Sí. vos no siempre tenés la opción de elegir entre el bien y el mal. Hay veces tenés que elegir entre dos males. Sí. Y tenés que saber elegir el mal menor. Y ahí lo mismo te van a indilgar que lo mismo cometiste un mal. Claro. Pero a ver, con esa lógica, yo sigo nomás tu relato, ¿verdad? Y con esa lógica, cierto, fue un humano y un humano comete errores y en 35 años se pueden cometer muchos errores. Por eso es que yo propicio el debate y yo planteo que eso se llama el progreso silenciado, tiene como subtítulo. Bueno, hablemos de las virtudes económicas de esa época, pero reconozcamos que se cometieron abusos a los derechos humanos. Eso es juzgar a un hombre con sus aciertos y con sus errores. El derecho humano del cual se alude no es el derecho justo, porque
desconoce el derecho del pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo merece vivir en paz. O sea, Martín Almada fue bien torturado. Yo no puedo juzgar porque yo no conozco, no te puedo decir. Claro, pero vos planteás que no se puede hablar de derechos humanos porque estaba en vilo la sociedad. Claro, yo te voy a decir eso. Lo único que te pregunto, o sea, es una contrapregunta. Sí. Si Martín Almada tiene derechos humanos y el pueblo paraguayo, ¿por qué no tiene derechos humanos? Claro, pero ¿qué derecho humano del resto violentaba Martín Almada para que le torturen y le llamen a la esposa embarazada, Celestina Pérez de Almada, a hacerle escuchar la tortura? Yo no soy seguidor de Martín Almada. No, yo tampoco. Yo no soy seguidor de ninguno. Yo en ese tiempo vivía y disfrutaba de la paz que teníamos en el Paraguay. Y yo te voy a poner un ejemplo que a mí me tocó vivir. Nosotros con mis amigos salíamos a jugar pelota a la calle. Fulano, Yajamina, oye, Yucango, don Pedro Gonzalo, oye, Yucango. Los ya la pelota de trapo, jaro, de la velorio, Maico, los yucachos, ape y vecino, porque pegango revolución y gente, Uyuca, y gente, la gente hacía justicia por mano propia. La gente no medía las consecuencias de sus actos. Eso ocurría todos los días. En época de Stroessner ya todavía no estaba contenido el pueblo curado de esa mala costumbre que tenía que desaparecer. Y te voy a hablar de otra cosa. Hoy vemos, le escuché ayer a una alta autoridad de México, habla el servicio de inteligencia. En términos un poco más comunes, el espionaje. El piraguereato. El piraguereato en el Paraguay. Ese era un oficio. Un oficio en todo el mundo, en todas las épocas, en todos los sectores. Sí. Y te voy a contar la anécdota que ya tiene que ver con 54. El general Stroessner le observa al presidente del Partido Colorado y mucha gente le atribuye al general Stroessner que él hizo la revolución y esa es una mentira más grande que no sé qué. El general Stroessner no hizo la revolución, él era un hombre contrario a la pelea entre los paraguayos. La pelea de la revolución del 54 surgió como disputa entre sectores colorados. ¿Por qué? Porque se dieron condiciones inaceptables para los colorados. El gobierno de Federico Chávez estaba muy disminuido. Prácticamente él ya no ejercía el poder. ¿Quién ejercía el poder? Sushikayi. Me dijeron que no digan el nombre, por ahí hay descendientes de ella y me Pero bueno, estamos hablando de historia. Bueno, entonces Sushikayi era la que gobernaba. O sea, la primera dama era la que mandaba. No era la primera dama. Era su trampa. Su trampa. La Gigi sería. La Gigi, así en términos modernos. Yo no manejo esos términos. Mejor te ahorras problemas. ¿Y qué es lo que pasaba en el Paraguay? En el año 50 la carne, el precio del kilo vivo de animal estaba en 0,40 céntimos de guaraní. El kilo vivo del novillo. El ganado en pie sería. En pie. En el 52 ya estaba 3 guaraní. Y los ganaderos exigían que el precio de la carne suba al ganado por kilo vivo en 5,50 guaraní el kilo. Estaba de presidente del Banco Central del Paraguay, recientemente creado Epifanio Méndez Fleita. Se niega, porque no era la exigencia, era la exigencia de los ganaderos. ¿Y quién era parte de los ganaderos? La Gigi. Mira. Entonces, o sea que este problema de la carne que tenemos hoy ya pasó en Paraguay. Ya pasó en Paraguay. Solo que allá costó un gobierno. Costó un gobierno.
Pero no era por eso solamente, te conté que ya era un desgobierno. Era un desgobierno, ya no había nada, estábamos mal. Entonces se arman los grupos para sacarle a Federico Chávez del poder. Los seguidores de Epifanio Méndez Fleitas, los guiones rojos, y los que le apoyaban a Federico Chávez, los democráticos. La pelea fue entre ellos, la disputa fue entre ellos. Y existía un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, inconstitucional. Sí. ¿Por qué inconstitucional? Porque es un cargo indelegable. Sin embargo, Federico Chávez, porque necesitaba tener un sustento y durar en el gobierno, después de que de la revolución del 47, en un año, la Junta de Gobierno del Partido Colorado cambió 10 presidentes. Más de 10 presidentes, porque hubieron presidentes que duraron horas o días nomás. Y el último en ser nombrado presidente fue Federico Chávez. Y dijo, si yo no tengo el respaldo fuerte de un hombre respetado, respetable, pues soy el siguiente de la lista en ser chutado del gobierno. Y entonces, mira el currículo, dice hoy, de todos los militares de la época, y encuentra las calificaciones del general Stroessner, de las mejores calificaciones. Era bueno. Era excelente. Era una persona excelente. Disciplinado, honesto, leal, respetado por su subalterno. Tenía todas las condiciones. Le nombra comandante interino Federico Chávez al general Stroessner. Al año le nombra en firme. ¿Estaba actuando Federico Chávez constitucionalmente? No. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1940 dice que la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas es indelegable. Claro. Pero, dadas las circunstancias, él tuvo que era la Junta de Gobierno del Partido Colorado el que elegía a los presidentes, no era constitucional. ¿Verdad? Había una constitución vigente de la de 1940 que no se podía cumplir. Fue una violación piadosa de la Constitución. Y llamémosle así como vos usaste hoy un dictador, más o menos. Sí. Bueno, y ahí te quiero preguntar, ¿por qué Alfredo Stroessner el electo? Ahí voy. Porque tú, lo primero que te quiero decir, bueno, uno hace una obra, en Paraguay cuesta mucho escribir un libro. Sí. ¿Tu libro número cuánto? ¿De cuánto ya tenés? 4. 4, bueno. Y cuando uno termina la obra, uno revisa el título que le puso originalmente porque dice, yo tengo que enganchar. ¿Qué pasa? Los que compramos libros, nos vamos a la librería y el título nos puede llamar la atención, o por el autor o por el título, o ambas cosas. Pero tiene que enganchar el título. Y este título es provocativo. Provocativo, sí señor. Y es una reacción, hasta si se quiere, enojada. Porque no puede ser que por una facción. ¿Pero vos querés reivindicarlo a Stroessner o querés armar quilombo? Porque esto es para mucha polémica. No, para la polémica. No, la finalidad del libro, ¿sabes qué es? Debatir. Despertar la curiosidad de los paraguayos en conocer su historia. Porque está mal calificado el presidente Stroessner como dictador, porque él nunca fue electo para ser dictador. Nunca actuó como dictador. Te acepto que digas gobierno fuerte, gobierno intransigente, todos los calificativos, pero menos dictador. Menos dictador. O sea, para vos no fue un dictador. No fue un dictador. Y es un error impuesto por una élite minoritaria del Paraguay que se sintió despechada. Llámese ese señor Armada que me dijiste, llámese, yo no sé si es finado o no, porque nunca se le encontró al tío de mi señor Agustín Oiburu. No sé. Por lo único que falta que aparezca que estaba de parranda y vuelva, o sea... No sé. Los hijos siguen buscándolo. Claro. O por lo menos sus huesos. Sí, pero hagamos el siguiente ejercicio práctico. Bueno. Yo voy a usar el glosario de tu libro. No voy a traer el libro que antes salía en fascículo en el diario. El tuyo voy a usar. Y voy a ir hasta la palabra dictador. Sí. Persona que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a la ley.
Ayer me dijo Tito Saguier que Stroessner gobernó 35 años con la ley del estado de sitio. Eso no es el poder absoluto. ¿Cómo dijiste? Que gobernó todos esos años con el articulado que hablaba del estado de sitio. La ley del estado. ¿Y en dónde Pero figura? no es un uso abusivo de la ley. No, esa es una calificación subjetiva. Sí. Subjetiva. Una persona puede decir, pero en toda la constitución del mundo existe la ley de tipo estado de sitio y en todas nuestras constituciones. Con fecha de vencimiento y con argumentación. Y él decía que él se recibió de abogado y él metía solitud de habeas corpus y el régimen de Stroessner respondía: Gustavo Recalde está preso en virtud del artículo tanto, estado de sitio, sin argumentar. Bueno. El estado de sitio, la esencia es que se argumente, o sea, marcamos estado de sitio porque hay una convulsión social. Y Gustavo Recalde está preso porque a él le encontramos con una ondita en la mano. Bueno, eso no hacía el régimen de Stroessner, no explicaba eso. Bueno, hubo gente que estuvo presa 18 años en la tercera. Está muy bien. No es una razón suficiente para calificarle a un gobierno grande como esta habitación, que tiene un punto ahí, ese punto brillante, que resalta. Pero por ese punto vos no podés decir que este es un estudio casi perfecto para desenvolverte vos en tu trabajo. El gobierno de Stroessner es un todo grande y una parte de su gobierno, que como vos también dijiste, un mal necesario, que hubo en un momento dado, algunas personas muy fogosas. Yo te voy a preguntar ahora. Hubo, y yo le escuché a Tito Saguier decir que la Constitución establece que el ciudadano tiene derecho a reaccionar con las armas. Está bien. El derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión. Bueno, yo te pregunto, ¿contra quién se rebelaron Marito y otros, Efraín Alegre? Contra Horacio Cartes. Cuando incendiaron la noche del viernes 31 de marzo de 2017, contra Horacio Cartes, contra la reelección. No fue contra él. No fue contra él. No fue Horacio Cartes es una persona física. La reelección es un hecho jurídico. ¿Se rebelaron contra qué? Contra el Congreso. No. Se rebelaron contra el derecho del pueblo de que se le escuche su opinión. Pero la enmienda no era el camino. No. Ese es un criterio subjetivo. ¿Por qué no le das al pueblo que decida el pueblo si estamos viviendo en democracia? ¿Qué significa democracia? El gobierno del pueblo. Demos pueblo. Bueno. Gracia, el poder del pueblo. Ya hablamos de ¿Por qué negarle? ¿Por qué negarle a ese pueblo a un plebiscito que diga? La Constitución de 1940 fue sometida a un plebiscito por el gobierno del general Estigarribia y fue aprobada por un plebiscito. ¿Es válido o no es válido recurrir a un plebiscito, a una consulta con el pueblo? No. ¿Pero qué pueblo? Esta élite política huérfana del apoyo del pueblo no pueden correr el riesgo de someter a un plebiscito, una consulta, si les gusta o no les gusta, una declaración jurídica que se llama reelección, que está ausente. Y yo te voy a hablar de la reelección, si es justa o injusto. Esta Constitución que está vigente tuvo que hacer un capítulo especial para cometer la mayor injusticia, subjetivamente, es mi calificación. De mandarle a un presidente a la jubilación política. De negarle a un presidente y a toda su familia a ejercer su derecho cívico. Eso es... ¿Por qué pasó eso? Porque veníamos del temor de 35 años. Pero el temor... Vivimos en el temor todos los días. Entonces, si vivimos en el temor y hoy estamos encerrados porque son los que andan sueltos, son los delincuentes, entonces por ese temor tenemos ¿qué tiene que hacer el gobierno?
violar la Constitución, violar el derecho del pueblo. Sí. Ahora se está violando el derecho del pueblo. Sí. Ahora, mira, ya hablamos de la definición de dictadura. Ahora dice, dictadura, régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, ejecutivo, legislativo y judicial, sin someterse a ningún tipo de limitaciones, con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad, estado que tiene este régimen político. A ver, había Congreso, pero ¿qué Congreso? Ya entramos en parte subjetiva. Había Poder Judicial. ¿Qué Poder Judicial? Hasta hoy. ¿Y qué pasa? Eso es cierto. Hasta hoy. Ahí te doy la derecha, porque eso es cierto. Hasta hoy. Hasta hoy. Sí. Entonces nosotros no pero, podemos... ¿qué limitación tenía Stroessner? O sea, yo Sí te voy a contar una tenía anécdota. Periodista que vos le vas a conocer, Alberto Peralta, uno de las mentes más brillantes de la radio paraguaya. Trabajaba en su momento en el diario Hoy, y él cuenta. Un día llama a alguien del gobierno de Stroessner a la redacción a decir, ¿por qué el diario Hoy? ¿Por qué ustedes pusieron que iba a ser 38 grados si eso le puede exaltar al pueblo? La temperatura controlada, don Rubén. Eso no es el poder absoluto. No. La caperucita roja que le levantaba a los que tenían pelo largo, desaliñado, eso no es poder absoluto. La violación de niñas no era un poder absoluto. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta otra. No, la violación de niñas a mí no me consta. Se habla mucho, se exagera mucho y escuché muchas versiones, muchas historias fantasiosas, inventadas respecto a eso. Sí. Yo no constaté. A mí me contó una persona, ya pasado al retiro, que había un señor que juntaba a las chicas para los muchachos. Sí. ¿Y qué chicas eran? Eran todas chicas vestidas con uniforme escolar para aparentar que eran... O sea, como un fetiche. Jovencitas. ¿Y de dónde provenía esa chica? El señor, muchas, lastimosamente, tristemente, dolorosamente, muchas niñas se que prostituyen. podía ser tu hija o podía ser mi hija. Que podía ser cualquiera. Se prostituyen y están en los prostíbulos. Jovencitas que apenas todavía les crece el seno. Y esas chicas eran reclutadas y pagadas mucho mejor y se juntaban en una casa X para que después fueran todos juntos a darle... Escuchame, es una historia que me contó un oficial retirado que le tocó hacer ese trabajo cumpliendo órdenes, ¿sí? Pero no del presidente, de alguien del entorno que se arrogó esa labor y le llevaba a los muchachos y hacía la fiesta y la gente contento porque eran todos niñas. Pero así como yo te cuento esa historia, que puede ser verdad, puede ser mentira, porque yo no lo vi, solamente lo escuché, así vos pudiste haber escuchado muchas cosas que son reales. Totalmente. Ahora, el general Stroessner, sí, como presidente de la República, tuvo Congreso, tuvo Poder Judicial, tuvo... ¿Se podía candidatar cualquiera? Todos. Ahí figura, ahí en el año 67 se cambió la Constitución. En el año 65, 66 participaron todos los dirigentes políticos del Paraguay. ¿Quién contaba los votos? La Junta Electoral. ¿Quién manejaba la Junta Electoral? Y las autoridades designadas para la Junta Electoral. Como hoy, como hasta hoy día. Yo te voy a decir más. Hoy hay representantes. Cuando se hizo la elección en 1954, ¿cuántas personas estaban inscritas en el padrón de ese año? Estaban inscritas 260.000 personas o 280.000 personas inscritas en el padrón electoral. En el año 40 se aprobó la Constitución y se habló de por primera vez que las elecciones tenían que ser directas. El pueblo tenía que ir a votar y elegir. Para eso se iba a necesitar un padrón. Sí. ¿Y quién elaboraba el padrón? Los paraguayos que en ese momento existían y fungían de funcionarios. Sea del partido que fuese, si es que tenían partido o lo que fuese, elaboraban.
papel y lápiz, a elaborar un padrón. Y así, y ese padrón fue creciendo con el paso del tiempo, a gusto o disgusto, independientemente de quién sea el que maneje, si era una junta justicia electoral perfecta, ¿no? Claro, o... podemos discutir. Bueno, pasamos casi 10 minutos de la hora porque esto es apasionante y solamente vamos a tener un segundo capítulo para hablar de la parte económica. Pero quiero resumir en un minuto. ¿Por qué el progreso silenciado? Porque acá hay una élite despechada que pretende ocultar hechos tan reales, tan palpables. Nosotros en este momento, la cantidad de focos que están alumbrando nuestra permanencia en la mesa, esto era impensable en el 1954. En el 1954 la calidad de la electricidad que existía era de última calidad. No alcanzaba 240, ¿cuántos son los 220 voltios? No alcanzaba 140, 150 voltios, nomás la energía que se producía. Entonces, ¿qué hace Stroessner? Te voy a enumerar rápidamente. Asume la presidencia después de ser elegido como candidato único. ¿Por qué candidato único? Hay que analizar el contexto. En el 58 también fue elegido como candidato único. En el 63 apareció por primera vez un candidato de la oposición. Y en el 68 participaron 8 o 10 candidatos de todos los partidos y de todas las facciones, porque los liberales estaban divididos y tenían 2 o 3 candidatos. Todos participaban en las elecciones. Y el primer decreto ley que sacó el gobierno de Stroessner en octubre del 54 fue la creación de Corposana. ¿Por qué? Porque había tantos frentes que combatir: la educación, la salud, la seguridad, la alimentación, todo eso estaba pendiente. Sí. ¿Y por qué Corposana? ¿Y cómo se referían los opositores al gobierno de Stroessner, que recién empezaba? Ya era dictador ya, según la calificación de los opositores. Sin embargo, creó Corposana. Detrás de Corposana vinieron las instalaciones, vinieron las fábricas de caños, vinieron una playa de ¿cómo que se llama la profesión de trabajar por los caños? De plomeros. Plomeros. Después, al poco tiempo, se perfeccionó Ande. Al poco tiempo, después de perfeccionarse la organización de la Ande, a asumir, ya preparado para asumir un crédito internacional, se construye Acaraí. Después vienen los electricistas. Después la ruta al este. ¿Cuántas familias accedieron a tierras propias que antes no existían? Atravesar el Alto Paraná, ahí solo era el refugio no el refugio, el destino triste, según lo cuesta Roabato y el propio González en sus escritos de la historia de los mensúes. Ahora, ¿qué clase de trabajo había en el Alto Paraná? La construcción de Acaraí. ¿Cuánto ganaban esa gente que se iban a trabajar ahí? A Itaipú. ¿Cuántos paraguayos trabajaron en la construcción de Itaipú? ¿Qué emporio esa ruta 2? La ruta 1 se asfaltó. En el Paraguay, cuando subió Stroessner, había 140 kilómetros de asfaltado. Hoy, contando lo de Stroessner y lo de los gobiernos posteriores, hay más de 10.000 kilómetros de rutas asfaltadas. Pero estuvo 35 años. O sea, pero 35 años. Pero 35 años, y para un gobierno constitucional que está regulado por constituciones aprobadas. Te voy a recordar, la Constitución del 67 fue la primera constitución aprobada por una constituyente. La primera fue en 1870. Pasaron cuántos años. Y casi 100 años. Y constituciones, y casi 100 años. Y la Constitución de 1967 estaba vigente. Como dice el libro, el título compuesto del electo, el progreso silenciado, ya vislumbra cuál apasionante será el tema abordado que forma parte de nuestra reciente historia política y nacional que cobra bien esta página. El electo, el progreso silenciado,
de don Rubén Said Jure Yunis, que nos acompañó esta noche. Te agradezco, Rubén, porque viniste de lejos para acompañarnos. Te voy a volver a invitar. Vamos a seguir hablando, vamos a enfocarnos más en el tema económico, porque hasta acá hablamos mucho del tema político. Y yo le invito a la gente a que pueda leer. La lectura siempre contribuye a que uno pueda conocer más detalles y tenga más elementos para sacar conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Bueno, termino yo. ¿Te sentiste bien? Me despido diciendo que el conocimiento es necesario para opinar responsablemente. Si uno se baja en lo que escucha, sencillamente, y en lo que se dice, necesariamente va a caer en el error. Claro. Por eso, este libro, cuya bibliografía cuesta más de 30 libros de autores paraguayos, van a leerle a Arturo Bray, a Teodosio González, a señor Chávez, a todos los escritores paraguayos. Una compilación. Sí. No es que los menciono, transcribo lo que ellos escribieron. Y les repito la novedad que antes de irme. El señor Eligio Ayala renunció a su partido hastiado del comportamiento de sus correligionarios. Eso va a crear mucha polémica. Eso va a crear. Renunció. Tengo el original en hoja membretada del Ministerio de Hacienda, porque él fungía de ministro de Hacienda al gobierno de José P. Guyari. Te voy a pedir después para mostrar eso. Bueno, gracias, Rubén, por estar con nosotros, porque pasamos más de 10 minutos y tengo que cerrar. Sí, gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho que hayas venido, Encarnación, y te voy a volver a invitar porque hay muchísimas anécdotas que están acá que hoy no pudimos mencionar. Gracias por el tiempo. Don Rubén Jure Yunis, escritor, autor del libro El Electo, el Progreso Silenciado, que va a generar muchísima polémica. La gente, yo sé que va a salir a buscar el libro justamente para poder leer y abordar también este tema. Solo en Encarnación. Pues te va bien, no te preocupes por eso. Después nosotros también vamos a compartir la forma que la gente puede comprar el libro. Que pasen bien, mañana a las 6 hacemos otra Mañana de Unión.